el elemento objetivo y el elemento subjetivo. De eso está compuesto una norma y de eso está compuesto una conducta. ¿Cuáles son los elementos objetivos o también tipicidad objetiva que algunos autores lo van a hacer denotar? Los elementos objetivos de la tipicidad están compuestos por sujetos. Cuando hablamos de sujetos, hablamos del sujeto activo y el sujeto pasivo. Y cuando hablamos del sujeto pasivo, hay dos clases de sujeto pasivo. Sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del resultado. O sea, hay dos sujetos pasivos en un delito, que pueden estar al mismo tiempo o puede ser uno independiente del otro. Ya lo vamos a ver. Luego tenemos la conducta propiamente dicha. El tipo penal o la fórmula que ustedes ven en el artículo no es más que la descripción de una conducta. Por eso que nosotros tenemos que saber diferenciar tipicidad, tipo y atipicidad. Como conceptos. No es que formen parte de la tipicidad, sino que lo digo que hay que saber diferenciar entre tipicidad, tipo y atipicidad. ¿Ok? Los elementos, luego de la conducta, tenemos los bienes jurídicos tutelados como otro elemento de la tipicidad. Los bienes jurídicos pueden ser individuales, puede haber bienes jurídicos colectivos y bienes jurídicos supraindividuales. El objeto material de la acción, es decir, ¿dónde recae la acción? La acción puede recaer en una persona, puede recaer en un objeto o puede recaer en algo fenomenológico. ¿Ok? Los aspectos normativos y descriptivos. Toda forma, toda norma, todo tipo penal tiene elementos normativos y elementos descriptivos. El nexo causal, que es lo más importante, porque esto es lo vincula entre la acción y el resultado. El nexo causal. ¿De acuerdo? Nexo causal. Sin nexo causal no habría tipicidad. El nexo causal, la teoría aceptada, es la imputación objetiva, que es la que más se acomoda a nuestro sistema. Y dentro de la imputación objetiva nosotros tenemos el riesgo permitido, la disminución del riesgo, el riesgo insignificante, el principio de confianza y la prohibición de regreso. Y tenemos por último el ámbito de responsabilidad de la víctima o la generación de riesgo propio que siempre les habla. ¿Okay? Esos son los elementos objetivos de un tipo. En un acto, A mata a B. ¿Okay? En este hecho, en esta conducta, en esta acción, no puede faltar el primer elemento objetivo del tipo penal, el sujeto activo. Es decir, que a un hecho no puede faltar el sujeto activo. Tiene que haber un sujeto activo. Si no existe el sujeto activo, ¿qué cosa va a ser el hecho? Atípico. ¿Por qué? Porque le falta un elemento objetivo del tipo penal, que es el sujeto. ¿Sí? Si no hay sujeto pasivo, igual no va a haber tipicidad. ¿Por qué? Porque le falta un elemento objetivo del tipo penal, que es el sujeto pasivo. La fórmula que dice el artículo 106, el que mata a otro, es el ejemplo, el que mata a otro. ¿Ok? ¿Quién es el sujeto pasivo? Él, es decir, A. El que mata a otro, ¿quién es? B, sujeto pasivo. Entonces, si en un homicidio no hay él, no tendrías un elemento objetivo del tipo penal. Tendrías acción, que es esto, pero no tendrías tipicidad. ¿Qué tendrías? Atipicidad. O el hecho sería atípico, por ausencia de un elemento objetivo del tipo penal. ¿Cuál? Sujeto activo o sujeto
pasivo. ¿Ve? Entonces puede haber atipicidad total o puede haber atipicidad parcial. ¿Cuándo es total? Cuando hay ausencia del elemento objetivo y el elemento subjetivo. ¿Cuándo hay atipicidad parcial? Cuando solamente hay objetivo y no hay subjetivo, y cuando hay subjetivo y no hay objetivo. Un ejemplo donde no puede haber el elemento subjetivo. Por ejemplo, el delito de daños. A ver, 205, 206, ¿qué dice el delito de daños? A ver, señor Saquinechi, el que está con su código penal. Daño simple. A ver, daño, ¿qué dice? Artículo 205, daño simple. El que daña, destruye o utiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será... Ya está, ahí no va. Lo de la pena es lo de menos, simplemente la conducta. La conducta. ¿Cuál es la conducta? Dañar. El que daña, ¿no es cierto? Destruye, aniquila, desaparece como objeto. ¿Es así? Aquí en el daño esa es la conducta. El que daña. Te pregunto, ¿este tipo penal, esta conducta, será dolosa o culposa? ¿Por qué? Porque tiene la intención de dañar el bien. Exacto. Ya les he dicho, todas las fórmulas del tipo penal, que digan el que mata, el que roba, el que viola, el que falsifica, es doloso. Es una conducta dolosa. Si te dicen el que por culpa, ya te está viendo el camino, bueno. Ni habría que preguntarte si eso es doloso o culposo. Obviamente es culposo porque te está diciendo el que por culpa. Te está diciendo el que por culpa ocasiona daños. Dice el tipo penal el que por culpa. No, te está diciendo que este tipo es esencialmente doloso. Eso lo van a ver en Derecho Penal, parte especial, cuando examinen los elementos justamente objetivos de cada tipo penal. Entonces, aquí te decía el que daña, doloso. Pero ¿qué pasa? Que si yo borracho, después de salir de la discoteca Bambo, de Laura, regreso a mi casa y me equivoco de cochera y a la de mi vecino me la llevo de encuentro y le reviento todo su cochera. Le rompí su cochera. Viene la policía, me detiene, me lleva a la comisaría, me hacen un informe policial y no hay dudas desde el punto de vista causalístico que he dañado. Me he reventado su cuerpo, he dañado. ¿Esa conducta es dolosa o es culposa? Claro, por culpa, ¿no? Porque hay negligencia, hay falta de deber de cuidado. He tomado, no he debido tomar, y producto de mi impericia, producto de mi negligencia, salvo que demuestren que yo me he estacionado frente a la casa, he medido el ángulo, he sacado la línea y dolosamente me voy contra su puerta. Pero mientras no se pruebe eso, es culposo, ¿no es así? Y el Código Penal sanciona conductas de daño culposo. ¿Sanciona o no sanciona? No. ¿Dónde? ¿Dónde dice? ¿El Código Penal sanciona daños culposos? No, te está diciendo daño doloso. ¿Ve? Aquí hay un ejemplo de que los elementos objetivos del tipo están completos. Porque hay sujeto, yo, que me traje abajo en la casa del agraviado. Mi conducta fue culposa, el bien jurídico tutelado es individual porque me he tumbado su puerta, el objeto material de la acción recayó en objeto, en su puerta, el aspecto normativo y descriptivo es que he dañado, el nexo causal de la imputación es generar un riesgo.
obviamente no me puedo liberar de la imputación objetiva, y obviamente lo más importante, determinar si el sujeto actuó con dolo o con culpa. Culpa. Y analizamos el artículo 205 y dice, el que por culpa daña, no. Entonces, la conducta, ¿qué cosa es? Atípica para el delito de daños. Atípica de manera total o parcial. Parcial. ¿Por qué? Porque le falta un elemento de la tipicidad. ¿Cuál es el elemento? El elemento subjetivo. No hay dolo. No hay dolo. Y si no hay dolo, no hay tipicidad. Salvo que se sancione los daños de manera culposa, pero no sancionamos daños culposos. Por eso que todos los accidentes de tránsito, todos son daños culposos. Nadie te procesa por choque de un vehículo, te procesa por conducir en estado de ebriedad. ¿Qué tienes que hacer entonces? Recurrir al Código Civil y ver el artículo 1000 y picos que dice que el que por culpa o dolo daña debe indemnizar a alguien. ¿Ve? Ahí sí. Entonces yo tendría que demandarlo por indemnización de daños y perjuicios, por haberme dañado un bien mueble, en este caso una puerta. Ese es el ejemplo típico de cuando hay ausencia de uno de los elementos objetivos. Pero ¿qué pasa si en este choque no identificamos al autor? Se tumbaron la puerta a las 3 de la mañana, se dieron a la fuga, hay un agraviado que es B, que sufrió los daños, ¿ok? Pero no hay autor. Pasan 5 meses de investigación, 6, 7, 8, no hay autor. Entonces está aquí. Yo podría seguir analizando si hay antijuricidad, si yo me he quedado en tipicidad. ¿Qué dije? Que los elementos de la teoría de delitos son consecuentes o concurrentes. A más D más A más C. Si no supera la acción, no puedes analizar la tipicidad. Si no supera la tipicidad, no puedes analizar la antijuricidad. Entonces, si yo analizando la tipicidad veo que me falta un elemento objetivo del tipo penal que es el sujeto activo, tengo que declarar que el hecho es atípico por falta de un elemento objetivo del tipo penal, que es el sujeto activo. Entonces, no supero la tipicidad. ¿Y qué tengo que hacer como fiscal? Archivar el caso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Doctor, en ese caso, el tiempo límite que fue... Ya depende del Código Procesal Penal, ahí le van a señalar cuál es el plazo de investigación que hay para los casos. Todo tiene plazo. ¿Ok? Entonces, ok. Aquí tenemos un elemento. Puede pasar con los sujetos. Puede pasar que haya sujeto activo, ¿ya? En este caso, A mató a B, pero desapareció el cadáver. Lo incineró, lo quemó, lo investigaron, lo procesaron, pero no hay cadáver. Y sin cadáver, por eso dicen, no hay delito. Eso viene ¿por qué? Porque falta un elemento objetivo del tipo penal, pues no hay sujeto pasivo en quien haya caído en el quien haya recaído el objeto material de la acción. Si no hay sujeto pasivo, ¿en quién recayó el verbo rector del 106? Matar. ¿En quién recayó? No, él lo mató, pero si no hay cadáver, ¿cómo se sabe que lo mató? No hay prueba. No hay prueba, no es que no hay prueba, no hay cadáver. No hay cuerpo del delito. Pues, ¿cómo yo puedo atribuir a alguien una acción si no hay el elemento objetivo? Puede pasar que no haya objeto material de la acción, en este caso no hay la persona. Puede pasar de que el que mata, ya, ok, maté a B, pero fue legítima defensa. Ok.
Entonces, ya no analizo, porque está completo, sujeto, conducta, bien, analizo nexo causal. Si mi conducta fue determinante para causar la muerte de B, y yo voy a decir, un momento, sí fue determinante, pero actué en legítima defensa. Y eso implica que, de acuerdo al nexo causal, la imputación objetiva puede desligarse si yo acredito que actué en legítima defensa. ¿De qué manera? Pasaré a analizar la antijuricidad. ¿Ves? En la antijuricidad examinaré si lo que hice fue legítimo o ilegal. ¿Se dan cuenta? Pero un ejemplo de generación de riesgo. Ok, A mata a B. Perfecto. Pero pasa que B es un suicida. Ok. Perfecto. Están los sujetos, está el bien jurídico, está el objeto material, están los aspectos normativos y descriptivos, está el nexo de causalidad. Analizo el riesgo. ¿Hay un riesgo permitido? Sí. El señor conducía. ¿Hay una disminución del riesgo? No lo disminuyó, fue insignificante el riesgo. Aquí viene. La víctima generó el resultado. Entonces, si yo verifico que la víctima generó el resultado, el ámbito de responsabilidad se le atribuye ¿a quién? A la víctima. Entonces no habría imputación objetiva. No podrías imputarme objetivamente la muerte de esa persona porque la persona generó su propia muerte. ¿Ves? Entonces, de esta manera, vemos que la tipicidad es muy importante en el proceso de la teoría del delito. La ausencia de alguno de estos elementos en una conducta ya superada, ya analizada, de una acción, vemos que fue una acción dolosa, ¿ok? La muerte, nos toca analizar. Si falta uno de estos, el hecho es atípico. Si faltan tanto objetivo como subjetivo, es atípico. Total. Entonces, superado esto, analizamos el elemento subjetivo. Si la persona actuó con dolo o con culpa. En mi proceso del ejemplo que les puse, de A, B, daños, acá ya encontré que todos los elementos objetivos están presentes en este comportamiento. Me toca analizar si esta persona actuó con dolo o con culpa. Y dentro de la culpa hay que analizar si actuó en culpa en dolo de primer grado, dolo de segundo grado, o actuó bajo dolo eventual. O si actuó por culpa, hay que analizar si fue una culpa consciente o una culpa inconsciente. ¿Ves? Estos son los elementos subjetivos del tipo penal o la tipicidad subjetiva. ¿Okay? Como el acto de dañar es doloso, obviamente pues me falta un elemento subjetivo del tipo penal. ¿Cuál es? El dolo. No hay dolo, hay culpa. Entonces tendré que archivar por atipicidad parcial, por ausencia del elemento subjetivo culpa. Caso archivado. Ahí queda. ¿A dónde más va a ser? Ya no puedes analizar la antijuricidad ni la culpabilidad. Entonces, este es el mapa conceptual. Esto es lo que ustedes deben trasladar el día de su examen. Todos estos componentes. ¿Cuál es el lado negativo de la tipicidad? El error. ¿Por qué el error? Porque quien actúa con error elimina ¿qué cosa? El dolo. Si yo mato a una persona por error, creyendo que era un animal, obviamente esa muerte, el artículo 106 dice que esa muerte es dolosa. Para yo atribuirte el delito de homicidio, tú tienes que haber actuado con dolo. Pero si se verifica que en esa conducta ha mediado error, se elimina el dolo e
inmediatamente se le atribuye culpa. Entonces, ya no estarías imputándole homicidio doloso, sino homicidio culposo. Obviamente, un proceso judicial eso es bastante, ¿no? Que a tu imputado de homicidio doloso lo bajen a homicidio culposo, pues, ganador. ¿No es así? Es un gran logro. ¿Cómo sabe? ¿Cómo maneja la teoría? Chico, da miedo. ¿De dónde es? Agustino. Por razón. Ok, y dentro del error hay dos formas de error, que es el error de tipo vencible y el error de tipo invencible. Estas dos formas de error eliminan ¿qué cosa? El dolo. El dolo. ¿Puedes actuar con error? Sí, que lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que nosotros debemos conocer de la tipicidad. El tipo penal se diferencia de tipicidad y atipicidad porque el tipo no es más que la descripción concreta de lo que está previsto en el Código Penal, la descripción de la conducta. Todos los artículos del Código Penal desde el 106 hasta el 444 son tipos penales, porque tienen una fórmula y esa fórmula describe la conducta. Te dice que el que mata está describiendo una conducta, significa que no deben matar. El que lesiona está describiendo una conducta, lesionar. Es una situación que de alguna manera se ha elegido sobre el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque si no está descrita la conducta en el tipo, atenta el principio de legalidad. No lo crimen. A ver. Sin la ley. ¿Qué más? Si no hay ley, no hay crimen, no hay pena. Entonces, el tipo penal debe describir la conducta. Debe describir la conducta. Si no está descrita la conducta de manera expresa, no hay pena, no hay crimen. La conducta debe estar descrita. En cambio, atipicidad básicamente es el proceso de adecuación. Es el proceso de adecuación entre una conducta al tipo penal. A ver, les pongo este ejemplo. A mata a B. ¿Ok? Pero en esta muerte utiliza 10 granadas de guerra. 10 granadas de guerra. Lo encuentra, le pone su chaleco con 10 granadas y le saca los seguros y lo hace explotar. Lo odia tanto, porque es el primo de la venezolana con la que está. ¿Okay? Entonces, tienes esta acción, ¿ok? Tienes este fáctico, como algunos dirían, tienes ese hecho, tienes esa conducta. ¿Dónde adecuarías esa conducta? A ver, ¿lo adecuas en el 106? ¿Lo adecuas en el 107? ¿O lo adecuas en el 108? A ver, si me lo dice, le sumo su punto. A ver, te estoy dando la conducta. A encuentra a B por celos. Le pone un chaleco con 10 granadas y lo hace explotar. ¿Dónde acomodas esa conducta? Busque. No sé, tú dices, tú eres la que está haciendo el juicio de tipicidad. Lo que tú estás haciendo ahorita, estás haciendo un juicio de tipicidad. Porque estás buscando acomodar la conducta que te he dicho a un tipo penal. Sería el artículo 108. ¿Por qué? En el inciso 3 nos dicen que con gran crueldad o alevosía. El hacer explotar a alguien con 10 granadas de
¿Qué más hay? Está el inciso número 4, por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro. Mejor su juicio de tipicidad, ¿ves? Hay un mejor proceso de adecuación típica. Lo tuyo está encaminado, sí, pero hay que saber qué cosa es crueldad, qué cosa es alevosía. Para eso, derecho penal especial. Te van a decir qué es crueldad. Ustedes vieron esa película El silencio de los inocentes, cuando lo descuartizaba a su víctima cortándole la oreja, hoy día la derecha, luego la izquierda, luego al día siguiente la nariz, luego al día siguiente su cachete. Esa es crueldad. O tenerte ahí crucificado y comienzo a jugar con mi cuchillo y te hago un michi en el pecho. X juega bien. Y tú mientras gritas y gritas de dolor. Esa es crueldad. ¿Lo ha matado con crueldad? Nueva York, ¿cómo vas a decir sí? ¿Lo ha matado con crueldad? Eso es crueldad. Disfrutar esa muerte paso a paso es crueldad. Ponerte un chaleco y explotarte es crueldad. No es. Porque hay un tipo especial que te está diciendo mediante explosión. ¿Ves? Su juicio o su proceso de adecuación típica es más acertado. Se acerca más a la acción o al hecho que te estoy describiendo. ¿Ok? Ahora, ese juicio de tipicidad, ¿qué pasa si A es su hijo de B? A ver. 107, A ver. porque nos dice, mata a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo. Pero lo ha hecho con explosivo. Con explosivo. Entonces sigue siendo homicidio calificado, pero también parricidio. ¿Por qué? Porque está considerándose dos delitos, tanto parricidio y explosivo. Al final es una sola muerte. ¿O es parricidio? Se considera más por el explosivo. Ve si hay algún agravante ahí en el asesinato. Si dice, si hay un vínculo especial entre... Cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del 108. Entonces, por principio de especialidad, se tiene que preferir la norma especial, que es la de asesinato, porque hay un vínculo o no. ¿Te está diciendo eso? ¿Ves? Eso es hacer tipicidad, acomodar la conducta a qué tipo penal calza. Por eso que tienen que leer en sus momentos de ocio los artículos del Código Penal. Entonces, pero ¿qué pasa si aquí no es su hijo y le da veneno en vez de granada? Le da veneno, se da un campeón en su yogur. ¿Qué? ¿Ciento qué? ¿Qué dice? 106. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 y mayor de 20. Pero aquí hay un elemento de agravación, que es el veneno. ¿Dónde ubicamos eso? Dale, a ver. ¿Por qué calificado? Por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o la salud de otras personas. ¿Veneno? ¿No hay veneno? Pero se relacionaría cuando dice otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud. ¿Qué dice señorita Quincho? Yo también estaba... ¿Dónde lo vas? ¿Dónde vas? ¿Al 106, al 107, al 108? ¿Dónde acomodas esa conducta? En el 108, en el numeral 4. ¿Qué dice el numeral 4? Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Si no hay específicamente un tipo que diga que mata con veneno, tienes que acomodar la conducta ahí, es decir, por otros medios. Porque deja un repertorio abierto. Exacto. Y ahí se puede considerar el veneno. Ahí podríamos incorporar.
¿Y qué pasa si lo hago con alevosía? ¿Ah? ¿Y qué es alevosía? Por traición. Traición. Así es, traición. Por fe la verdad. ¿Cuál es traición? Matarte por la espalda. ¿No? Esa es traición, es alevosía, porque hay ventaja. Si un sujeto de 25 mata a una abuelita de 90 años, es alevosía, porque hay ventaja. Si un sujeto mata en la noche por la espalda a una persona, hay alevosía, porque la oscuridad es ventaja, la edad es ventaja, la espalda es ventaja, porque no da opción a que te defiendas. La víctima está en una posición en la que no se puede defender. A eso llamamos alevosía. Cuando dicen en el fútbol, le metió un carretillazo con alevosía y ventaja. Por atrás. ¡Ah! ¿Ves? Que aprovechan la confianza. Entonces, lo que ustedes han hecho no es más que hacer un juicio de tipicidad. ¿Ah? Y tienen que estar preparados porque va a venir una persona que te va a decir, ay, amiguita, tú que estudias Derecho, mira, acaba de llevárselo a mi hijo, su papá. ¿A dónde se la llevó? Se la llevó a Lima. Me dijo que nunca me va a devolver. Dentro de tu proceso mecánico en la mente, ya tú tienes que estar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué delito es? Pero si no conoces, no sabes. Hay un capítulo, delitos contra la familia. Entonces, al toque mi mente tiene que ir, este es un delito contra la familia. ¿Ese papá no? Sí, su papá. Ya, vamos a denunciarlo por rapto. ¿Cómo vas a decir rapto si entre el padre e hijo no hay rapto? Secuestro, si entre el padre e hijo no hay secuestro. Sustracción de menores. ¿Qué dice el tipo penal? Inteligencia artificial está usando y te me graba y al toque no vaya en cuenta la doctora. ¿Ves? ¿Por qué sabías? Te pasó, ¿no es así? Se llevó a su hijo a Lima y la mujer lo denunció por sustracción de menor. Claro, la única manera de denunciar al padre es por sustracción, porque él no tiene la tenencia oficial. Para que haya sustracción hay una conditio sine qua non, una condición específica, así como el libramiento indebido. ¿Qué tiene que ver el libramiento indebido? Protesto. Para que haya sustracción de menor tiene que haber ¿qué cosa? Determinar quién tiene la tenencia. La tenencia. Pero la tenencia legal, la que el juez dijo tú te encargas del hijo, o la de conciliación tú, yo te la cedo. Ojo, se cede la tenencia, no la patria potestad. Los dos padres ejercen patria potestad, eso nadie te lo quita. Lo que uno de los dos tiene es la tenencia, ¿ok? Y si tú no tienes la tenencia legal oficializada, significa que los dos pueden tener la tenencia. Entonces yo no habría cometido sustracción de menor, porque no estoy cumpliendo la conditio sine qua non. ¿Cuál es? La tenencia judicial o consensual. ¿Qué dice? A ver, fuerte. Artículo 147, sustracción de menores. Fuerte. El que, mediante relación parental, sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. ¿Ves? El que mediando relación parental sustrae a un menor, ¿ves? Pero más abajo dice, la misma pena se aplicará al padre o la madre u otros ascendientes, o sea que otros familiares también se pueden... El abuelo. Pero eso también sería sustracción Pero en la de medida menores. que el abuelo tenga la tenencia. Porque puede pasar que hay abuelos que tienen la tenencia. Porque un abuelo es ajeno a una relación entre padre e hijo. Y si es huérfano, habría... Alguien tiene que tener la tenencia. Y eso sería igual Ser sustracción. el jefe de la guardería. Igual es sustracción, porque tú no tienes la tenencia. Y al llevártelo, estás sustrayendo. No estás raptando, no estás secuestrando. Así que no se dejen asustar. Cuando dice, te voy a denunciar por secuestro, por llevarte a mi hijo. ¿Ok? Bueno, entonces avanzamos. Decíamos que la tipicidad no es más que un proceso, una teoría que forma parte pues de este proceso de la teoría del penal, de la teoría del delito. La tipicidad
es un pilar dentro del derecho penal que va a definir justamente el juicio mediante el cual se verifica la conducta humana, si ésta encaja o no encaja en alguno de los elementos objetivos de cuál, del tipo penal. ¿Cuál es el elemento objetivo del tipo penal? Cuando uno hace ese encaje, conducta. ¿Ve? Estamos verificando si esa conducta se acomoda o no a un elemento objetivo, o si se acomoda al otro elemento subjetivo, si actúo con dolo o con culpa. Si yo sustraigo a un menor, ¿voy a actuar con dolo o con culpa? Dolo. ¿Tú te imaginas sustraer a un menor con culpa? Uy, ¿qué pasa? Se le me pareciera. O sea, no existe culpa, ¿ves? Es difícil. Eso es imposible, empezando por la fórmula. Dice el que sustrae. ¿Qué pasa, Inés? Seguro de Villamoso enamorado de su enamorado. Toque. Seguro le mandó un mensaje. Entonces, este proceso que nosotros lo llamamos tipicidad o proceso de adecuación típica. Algunos le dicen proceso de subsunción. Cuando te diga, a ver, hazme la subsunción de esta conducta. Tienes que tú ver a dónde encaja. Es como buscar la fichita de un rompecabezas a dónde va. Ahí nosotros le conocemos como tipicidad. El tipo penal ya también es la fórmula. La fórmula descriptiva de la conducta, la que debe reunir toda conducta. Y toda conducta tiene que tener un verbo rector. Toda conducta. Va a haber tipos penales que pueden tener hasta 3 tipos de verbos rectores. El que mata, hay un solo verbo rector. ¿Cuál es? Matar. El que se apropia de un bien mueble ajeno, ¿cuál es el verbo rector? Apropiar. ¿Ves? Y ese verbo rector no es más que verificar el elemento objetivo de la conducta. Si la apropiación es un elemento doloso o culposo. Te dejo mi lavadora para que lo arregles, para que me lo devuelvas de acá 5 días, me firmas un recibo, un contrato. Regreso a los 6 meses y no me devuelve mi lavadora. Hazme un proceso de adecuación típica. Sustraer. Estafa. Apropiación. Tienes que descartar sustracción porque en ningún momento él se ha apoderado del bien. Él no iba a mi casa y se acogió la lavadora. Entonces, sustracción, fuera. Estafa, él me estafó. Él utilizó a arte de engaño, astucia para decirme, dame tu lavadora. ¿Ah? No. ¿Qué hay? Apropiación ilícita. Porque yo trasladé mi bien voluntariamente a este señor bajo ciertas condiciones, modo, tiempo y circunstancias de cuando me devuelve esa cosa. 5 días, yo tengo que pagar, él me lo entrega arreglado. No me devuelve, apropiación ilícita. 190 del Código Penal. ¿Qué dice? Apropiación ilícita, el que en su provecho de un tercero se apropie indebidamente de un bien mueble una suma de dinero o valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante. Ya sabes. Bajo cualquier situación. Recibir comisión, administración, no. Bajo cualquier otro título que signifique la devolución. ¿Se acuerdan? Él recibió bajo el título de mantenimiento, refacción. No hay. Entonces, el tipo penal va a contener siempre esa fórmula descriptiva y básicamente está constituido por un verbo rector. Para que una acción sea considerada como típica, obviamente pues tiene que contravenir el tipo penal. La tipicidad
ya les dije, es justamente ese proceso, es el resultado de la verificación de la conducta, ¿no? Buscas ese proceso de hacer un juicio de tipicidad, adecuamos concretamente la conducta del sujeto al tipo penal abstracto, porque el tipo penal es una abstracción, es una figura abstracta donde tú tienes que ir viendo si se acomoda o no se acomoda. Pero si tú no conoces el Código Penal, te la vas a pasar 2 días buscando dónde acomodas esa conducta. Para eso tú tienes que saber qué cosas son delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida y cuerpo y la salud y delitos contra la fe pública. En el delito contra la vida y cuerpo y la salud está de tal artículo a tal artículo. Si alguien te dice, un señor me vino y me cortó la cara con un gilete, ya tu cabeza debe volar y decir, descartar lesiones leves, esto es lesiones graves porque hay desfiguramiento, ¿ves? Entonces, ¿dónde voy? 131, si no me equivoco, lesiones graves, ¿ves? Si no me equivoco, 131 o 113, 114, lesiones graves, ¿ves? Entonces, ahí está. Todo lo que tiene que ver con la vida y contra la salud, delitos contra la vida y contra la salud. 121. Ahí está. Si me fracturan la pierna y me genera 30 días de incapacidad, ¿qué dice ahí? Ok, me cortaste una oreja, ¿ves? Y acomodo la conducta y lesiones graves. Que requiera más de 30 días de incapacidad. Okay. ¿Ves? Entonces, si alguien te dice, me han despojado de mi cartera, ya te vas a delitos contra el patrimonio, no vas a buscar pues, delitos contra la vida y cuerpo y la salud, ¿no? Te quite contra el patrimonio, ahí está hurto, ahí están apropiaciones, ahí están estafas, ahí están defraudaciones. Si alguien te dice, me ha falsificado mi firma, tienes que irte, no te vas a ir a estafa, pues no tienes que irte contra la fe pública, porque están ahí lo que es falsificaciones, porque estás tú atentando a la fe pública. Entonces, esta situación de tipicidad, ya les dije, no es más que buscar una pieza como el rompecabezas para buscar el molde, siendo pues que la pieza justamente es la conducta y el molde es el tipo. Y si encaja, ¿qué hay? Tipicidad. A eso nosotros le decimos tipicidad. ¿Cuáles son las funciones que cumple el tipo penal? El tipo penal, esa fórmula abstracta del Código Penal, cumple 7 funciones: función indiciaria, función fundamentadora, función seleccionadora, función garantizadora, función de motivación, función de instrucción, función de sistematización o sistematizadora. Pero las más importantes son la seleccionadora, la garantía, la indiciaria y la motivadora. ¿Por qué? Porque justamente la función de garantía es una de las más importantes, ya que la función de garantía se deriva de ¿qué principio? De legalidad. El tipo penal cumple una función de garantía porque se deriva del principio de legalidad. Significa que nadie será sancionado por un acto que no está previsto como delito o como falta en el Código Penal. Entonces es una garantía la existencia de un tipo penal bien descrito, enunciado. Entonces en esa situación se va a garantizar pues, que toda persona que sea sometida a un proceso penal simplemente va a responder por lo que está prohibido, por lo que se encuentra previsto en la norma y que la sanción esté contemplada ahí en el tipo legal. Cumple una función indiciaria. ¿Por qué? Porque si tú acomodas una conducta típica, ¿qué ella está generando? Un indicio. ¿Un indicio de qué? De antijuricidad. En el ejemplo, A mata a B, está presente en los elementos objetivos, está presente en los elementos subjetivos. Hay dolo en la muerte. Acomodo la conducta, es un homicidio simple.
se va al 106. Ya ese juicio de tipicidad, ¿qué cosa es? Es un indicio de ¿qué? De antijuricidad. ¿Por qué? Porque lo siguiente que voy a analizar es la antijuricidad. Porque puede ser que este sujeto mandó con legítima defensa. De repente me sale con que, analizando la antijuricidad, señor, la conducta es antijurídica. No, un momentito, el señor respondió una legítima defensa. Entonces, sacas tu tarjeta pase libre de monopolio y dices, tienes licencia para matarlo, ¿no? Legítima defensa. Consecuentemente, usted sale de la comisaría, vaya a su casita y el caso se queda archivado. Si es que se prueba la legítima defensa. ¿Ven? La tipicidad es indicio de antijuricidad. Pregunta de examen. ¿Ok? La tipicidad es indicio de antijuricidad. La tipicidad más antijuricidad es indicio de culpabilidad. Claro. Porque ya está típica la conducta, es antijurídica y es un indicio de culpabilidad. Entonces, por eso que no se puede establecer de plano que la conducta es antijurídica, sino pues se exige que ésta esté desbarrada. Tiene la función motivadora, ¿por qué? Porque contiene una prohibición. El tipo penal tiene una prohibición. Todo tipo penal tiene una prohibición. Esa prohibición nos llama ¿a qué? A no realizar esa conducta. Por eso se llama una prohibición imperativa. Una prohibición en sentido negativo. Son conductas prohibidas, ¿verdad? Que uno no debe pasar esa línea, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasas esa línea? Te vas al lado oscuro, ¿no? No vayas al lado oscuro. Entonces, tú vas en ese proceso de ir contra la norma, estás siendo justamente contra una conducta prohibida. Por eso dice función motivadora, en alusión a los fines de la pena. La pena tiene un fin preventivo, motivador, para que las personas se instruyan, conozcan de la existencia de una norma que prohíbe conductas. ¿Ok? Con eso no hacemos más que legitimar el proceso del Estado. Ahí tienen un resumen del tipo, tipicidad y tipificación. Tipo es la descripción normativa que realiza la ley y la conducta. La idea es que incluya en la conducta los elementos objetivos, tanto objetivo como subjetivo. La tipicidad es la correspondencia exacta entre la conducta realizada y el tipo penal previsto. Es decir, hay un análisis jurídico para determinar si los hechos encajan o no en todos los elementos del tipo penal. Todos los elementos del tipo penal. Uno de los más complejos es, por ejemplo, estafa, ¿no? El que mediante astucia, arme y mediante engaño, ¿no? Despoja de su patrimonio la persona, es un complejo. Hay que satisfacer todas esas exigencias. Si no satisfaces, no hay estafa. Por eso se dice, si no hay tipicidad, no hay delito. ¿Ok? Tipificación, bueno, ya es ese proceso técnico que hace pues el fiscal para encuadrar la conducta dentro de un tipo penal. Es una investigación preparatoria como la etapa intermedia, ¿no, fiscal? Obviamente son dos filtros. Claro, pero no hay otro. Etapa intermedia. No hay otro momento. Hay tres filtros. Si quieres tú ingresar a ese proceso. El primer filtro, para que no te quedes con la miel en la boca, y acá nomás chiquito nomás. A ver, el primer filtro va a pasar aquí. Acción. Luces, cámara, acción. Pasó el hecho. ¿Ok? El primer filtro, ¿quién interviene? ¿Qué primer agente interviene? Policía. La policía, al término de su investigación, hace un informe policial. Ese informe policial lo traslada al siguiente agente. ¿Quién? El Ministerio Público.
el Ministerio Público, al conocer este hecho de A mató a B con una granada, va a calificar ese hecho. ¿Va a hacer qué cosa? Exacto. Va a hacer el proceso de tipificación. ¿Dónde calza esa conducta? Y aquí tiene dos opciones: o archiva o formaliza la investigación. Archiva si ve que esta conducta, ejemplo, el daño, no reúne el elemento subjetivo, porque hay daños dolosos. Lo siento mucho, señor. Sé que tu puerta vale $10.000 y te la fregó tu vecino, pero no hay daños culposos. Demándalo en el civil. Entonces, mi argumento de mi archivo, mi ratio decidendi va a ser que el artículo 204 del Código Penal regula el comportamiento de los daños. El daño, de acuerdo al poder de la forma, es doloso. Consecuentemente, la conducta del señor fue culposa. ¿Por qué? Porque actuó así. Al no existir daño culposo, la conducta es atípica. Punto aparte, consecuentemente, archivo. Caso cerrado. ¿Ves? Ese va a ser mi argumento. Ya pues le parejaré con otras obiter dicta, ¿no? Con otros detallitos por ahí que, de acuerdo al testimonio que ratifica que sí fue con culpa, que la pericia que también denota que hay un daño, que esto, que aquello, pero la ratio decidendi es que actuó con negligencia. Al no haber delito culposo de daños, hay atipicidad subjetiva. Entonces, primer filtro, archivo. ¿Ves? Ahí hace el primer proceso de subsunción, de adecuación típica, de tipificación. Si formaliza la investigación, continúa la investigación. Por eso su nombre dice formaliza la investigación. ¿Por qué formaliza? Porque quiere reunir más elementos de convicción para redondear su casito, ¿no? Porque faltan algunos detallitos, unas pinceladas. Segundo filtro, etapa intermedia. Concluida la formalización, vuelve a decidir si archiva, pero ya no se dice archivo, sino se dice sobreseimiento o acusación. ¿Ves? Aquí, sobresee o acusa. Puede pasar que en todo este proceso de investigación preparatoria haya revertido mi posición inicial, ¿no? Entonces, de repente yo le imputo violación al señor porque la señorita dijo que es el padre de la criatura que ha nacido. Obviamente aquí tengo que formalizar porque hay una imputación, hay un indicio de violación. Pero actuó la prueba de ADN. Pido prisión preventiva, el señor se va por 9 meses a la prisión preventiva. Mientras tanto llega el proceso de ADN y resulta que él no es el papá. Discúlpame, por las puras estuviste 9 meses, no eres el papá. Revierte mi posición inicial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Acusar o sobreseer? Tengo que sobreseer, pues, y decir que si efectivamente existieron indicios en un principio aquí, en la etapa preliminar, de que él era el padre de la menor por sindicación de la víctima, porque la víctima lo sindicó en la Cámara G, se declaró aquí, que el psicólogo declaró que está afectada emocionalmente, tiene un estrés postraumático, que por acá, y la mamá también lo sindica al señor, como que le cortejaba, que todos los indicios confabulan contra él. Pero la señorita no dijo que salía con otro saliente, otro saliente. Y en ese saliente, ¡pum!, resultó ser el padre. O sea, se le quería empujar la criatura a nuestro amigo León. Entonces, esa situación se revierte. Entonces aparece una prueba, pucha, que caída de los cielos, que es una prueba de ADN científica, que me dice que la criatura ¿qué significa? Que él no tuvo acceso carnal. Entonces, si no tuvo acceso carnal, ¿qué falta? El elemento objetivo de la tipicidad. Porque el tipo penal de violación te dice el que tiene acceso carnal. Y si él no es el hijo de la criatura, no tuvo acceso carnal. Entonces no hay conducta. Pues. Falta un elemento objetivo del tipo penal. ¿También, hermano? ¿Ok? ¿Queda claro con eso? Ya está. Y el tercer filtro, ¿cuál va a ser? El cuarto filtro. Si la pasa la acusación, va al juicio oral. Y el otro filtro es el juez. ¿Ves? Entonces, pero los filtros principales es el Ministerio Público. Porque él cumple el rol de tipificación. Porque él es el persecutor de la acción penal
y como persecutor de la acción penal le corresponde justamente hacer el proceso de tipificación. Una mala tipificación por parte del Ministerio Público es un caso perdido. Tú le imputas violación sexual, ¿ah? Y quizás la menor cuando declara dice, no, me tocó. Actos contra el pudor, acusé violación y resultó actos contra el pudor. Cambio, ya no es la violación, sino, no señor, usted acusó, promovió la acción penal por violación y yo voy a resolver como juez. No hay violación. ¿Qué? ¿Va a quedar impune los actos? Copias certificadas a la Fiscalía de turno para que investigue actos contra el pudor. O sea, vamos a empezar de cero, señor. ¿Ves? Pero por ahí se acuerda, dice, un momentito, yo hice una tipificación alternativa. De la tenían guardadita, claro, justamente para evitar esas cosas, el Código Procesal nuevo posibilita que el fiscal pueda ir por una tipificación principal y una alternativa. No estoy seguro si lo robó o fue hurto, si fue robo o fue hurto. Bueno, me voy por robo y si el juicio termina diciendo que le sustrajo, termina en hurto. Y como he hecho una tipificación alternativa de hurto, saco mi cartita de abajo y digo, acá hay también hurto. Ok, entonces lo condeno por hurto, sobreseo por robo. ¿Ves? Entonces, de esa manera garantizamos que no exista impunidad, ¿no? Entonces, queda claro que ya la diferencia entre tipo, tipicidad y tipificación y cuál es el rol que cumple justamente el Ministerio Público dentro de estos procesos, ¿no? Seleccionadora es una función muy importante porque solamente selecciona qué tipos penales son los que necesitan ser perseguidos. Eso deriva del principio de mínima intervención. No todos los delitos vamos a perseguir, dice el fiscal. Por eso que los tipos penales, los que están en el Código Penal, son solo los que merecen ser perseguidos. ¿Ok? Esa es la función. Están en el Código Penal porque el tipo penal cumple una función selecciona solamente los tipos penales que va a perseguir. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la estructura de la tipicidad, ya les dije, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, sus dos brazos. La objetiva hace referencias al mundo exterior, básicamente son los elementos que deben cumplirse en el mundo exterior y que están previstos en el propio tipo penal. ¿Qué están previstos en el tipo penal? Justamente lo que dije, pues, sujeto activo está en un tipo penal. Claro, cuando te dicen el que mata a otro, el que daña a otro, el que estafa a otro, siempre va a haber un sujeto activo, va a haber un sujeto pasivo. Siempre hay un bien jurídico. Si yo mato a una persona, ¿qué estoy vulnerando? El bien jurídico tutelado de la vida. Si yo sustraigo un bien a una persona, estoy vulnerando ¿qué bien jurídico tutelado? El patrimonio. ¿Ve? Entonces, la tipicidad objetiva cumple o trata de satisfacer las exigencias del tipo penal que se exigen en el mundo interior. La tipicidad subjetiva ya también analiza ¿qué cosa? La actitud interna del imputado. ¿Por qué la actitud interna? Porque estamos bajo la teoría del finalismo. ¿Qué es lo que persigue el finalismo? El fin de la conducta. Por eso te dice que la tipicidad subjetiva busca la actitud interna. ¿Y cuál es la actitud interna? Que si obraste con dolo o con culpa, son dos opciones. No hay más. No hay de chiripiorca, de casualidad, que fue sin querer queriendo, no. Acá es dolo o culpa, pero lo has hecho bajo alguna de las dos formas. Y eso es lo que se trata de identificar en la tipicidad subjetiva. ¿Ok? Hay que analizar el dolo, hay que analizar la culpa, estos elementos pueden presentarse. Puede existir la figura aquí, preterintencional. Es una figura dogmática, la preterintencionalidad. ¿Qué es un supuesto preterintencional? ¿Qué es una conducta preterintencional? Vamos a traer eso. ¿Qué es una conducta preterintencional?
A ver, señorita Melgarejo, de que para googleando. ¿Ah? ¿Qué es una conducta preterintencional? ¿Ah? ¿Hay conductas preterintencionales? Sí. Antes que me olvide. Se dice que las conductas preterintencionales. Cuando las consecuencias van más allá de lo que el autor quería ocasionar. Exacto, esta señorita debe estar en la NASA. Evidentemente en la NASA no hay asesoría jurídica. No lo tomes a mal. Googleado, sin googlear, con plagio, la idea es esa, que participe. Entonces, efectivamente, llamamos a ese tipo de conductas preterintencionales porque hay una mixtura entre el dolo y la culpa. Mixtura. Inicias con dolo y termina con culpa. Por eso te dice, es una mixtura entre dolo y culpa. Pero ¿cómo puede haber dolo y culpa? ¿Cuándo yo puedo iniciar? Repita el concepto, señorita. Cuando las consecuencias van más allá de lo que se buscaba mencionar en un inicio. Exactamente. En un inicio, yo vengo acá al señor León y le hago un cariñito y le agarro la llanta y le hago así. Y yo nunca supe que este señor es un hemofílico. No, perdón, hemofílico. ¿Qué es un hemofílico? A ver. Exacto. Este señor le sale sangre y no coagula. Puede morir desangrado. Entonces, ¿cuál fue mi conducta inicial en tu concepto? Yo no quise matarlo, señor. Simplemente quería volver una moneda. Inocente. ¿No? De cariño. ¿Ah? Tiqui, tiqui, tiqui. Y terminó muerto. ¿Mi conducta inicial fue matarla? No. Pero lo maté. Lo maté. Entonces ahí hablamos del famoso acto preterintencional. Se inicia con dolo, claro que hay un dolo de querer tocarte, porque el hecho de jalarte la nariz también es una conducta dolosa porque quiero hacerlo, no torcerte, porque nadie te tiene por qué torcer la nariz, ¿ya? Pero eso también duele, ¿no? Alguien te tuerce la nariz, ¿no? O como los viejos tiempos, los profesores cuando venían y te agarraban y te decían, ¡trae tu oreja! Por llegar tarde. ¿Cómo le llaman eso? Callampita. Ven. ¿Qué pasa si una de esas callampitas se sale su oreja? No. ¿Ah? ¡Uy, profe, mi oreja! ¿Qué ha pasado? A un muchacho le rompieron acá el lóbulo de acá. Entonces, ahí empieza una conducta inocente, pero termina un acto de lesiones graves. ¿Ves? Ahí hablamos de la mixtura del dolo y la culpa, del inicio con dolo y acaba con culpa. O sea, lo que le causé lesiones graves, pero de manera culposa. Entonces, queda claro. ¿Qué es una conducta preterintencional? Ok. Doctor, con estar relacionado dolo y culpa también no es dolo eventual. ¿Qué? Con estar relacionado dolo y culpa. ¿Qué tiene? También no es dolo eventual. No. El dolo eventual ya lo vamos a analizar aquí. El León para leyendo, amigos, se cree, ¿no? Acá. El dolo eventual lo vamos a analizar, Joaquín, el dolo. El dolo eventual no es más que la línea que divide la culpa consciente, acá está, la culpa consciente con el dolo eventual. La culpa consciente. El dolo eventual no es más que la línea que divide el dolo con la culpa consciente. ¿Ah? O sea, yo sé que tú eres hemofílico. Soy consciente que si te toco tu nariz va a pasar, pero dudo que vaya a pasar si solamente te toco. ¿Ves? Hay una línea.
O sea, estoy consciente de que tú puedes desangrarte. Entonces ahí ya estás asumiendo una culpa, pero estás actuando con dolo eventual. A ver, se presenta el dolo en la posibilidad que tú sabes que puede pasar ese resultado. Si tú eres consciente que va a pasar ese resultado, de que te vas a desangrar, estás actuando con dolo eventual. No puedes decir actué con culpa preterintencional, no. Tú sabías. Porque el decano te dijo que había una persona especial. ¿Ok? Entonces, este proceso de tipicidad, les repito, implica identificar esos aspectos de la imputación de la conducta al resultado y la verificación de los aspectos subjetivos del tipo. Entonces, básicamente, el trabajo de la imputación objetiva, es decir, el proceso de la imputación objetiva, no es más que analizar lo que dice ahí, identificar si la conducta fue determinante para causar el resultado. ¿Y esto cómo lo identificas? A través de nexo causal. Si esta conducta fue determinante para causar el resultado, si eso fue así, estás hablando de la causalidad adecuada o nexo causal. Entonces el resultado te es atribuible. Entonces, esta es la razón por la cual los elementos objetivos o la imputación objetiva nos ayudan a identificar los aspectos de la imputación de esta conducta al resultado. En este proceso de aquí a acá tengo que identificar pues, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la conducta, el bien jurídico tutelado, tengo que analizar el aspecto del objeto material de la acción, tengo que analizar todo eso. Si esto es completo en esta acción, hablo de tipicidad. Hablo de tipicidad. Por eso te dice que la imputación objetiva es la verificación de los aspectos subjetivos del tipo. Ahí está. Tipicidad objetiva, conducta. ¿Qué analizamos en la conducta? Simplemente si hay acción o hay omisión. Tenemos que verificar si esa acción se adecua a la descripción del tipo penal, si incluye el mismo rector, si está presente el mismo rector. Los sujetos, tengo que analizar el sujeto activo, quién comete la conducta, el sujeto pasivo, la persona o entidad. Ojo que el sujeto pasivo puede ser una persona natural, una persona jurídica. Entonces no necesariamente una persona natural. Por ejemplo, la Fiscalía de la realidad sería la Procuraduría, por ejemplo, ¿no? En los delitos contra la administración pública, el sujeto activo es el funcionario servidor, el sujeto pasivo es el Estado. ¿Quién representa los intereses del Estado? Los procuradores públicos. Por eso cada entidad pública del Estado tiene su procurador. Procurador público del Ministerio del Interior, procurador público del Ministerio de Defensa, procurador público de la SUNEDU, procurador público de la municipalidad, procurador público del gobierno regional. Está segmentado. ¿Ves? Y ahí en el sujeto pasivo vamos a encontrar dos clases de sujeto pasivo. ¿Qué les dije? El sujeto pasivo en quien recae la acción y el sujeto pasivo en quien recae el resultado. ¿Ok? La calidad específica. Muchas veces o en algunos delitos se exige una suerte de calidad específica para el sujeto pasivo o activo. Por ejemplo, en el parricidio, ¿cuál es la calidad específica que se exige entre el sujeto activo y el sujeto pasivo? Vínculo familiar. ¿Ves? Es necesario. En los delitos en la administración pública, ¿cuál es la calidad física que se exige al sujeto activo? Obligatoriamente tiene que ser funcionario o servidor público. Para atribuirle peculado, porque solamente comete peculado, corrupción, abuso de autoridad, desobediencia a la autoridad, cohecho, un funcionario público o un servidor público. Y ya la ley de bases de la carrera administrativa te define quién es un funcionario público. ¿Ves? Ahí tenemos una ley penal en blanco.
porque el tipo penal te dice funcionario o servidor público, y tú dices, ¿quién es funcionario? ¿Yo soy funcionario? ¿Puedo ser funcionario? Puede ser. ¿Tu amigo Sánchez puede ser funcionario? ¿Es funcionario? Sí. Puede. La ley de bases de carga administrativa, por extensión, ley penal en blanco, busca una norma administrativa con quien Son los que se encargan. ahí te va a decir quiénes son funcionarios. Funcionarios son el presidente de la República, los ministros, el ministro, decanos, catálogo. Toman decisiones en función al Estado. Exacto. Y te va a decir quién es servidor público. ¿Servidor público quién es, señoritas? Solamente nombrado el 728, el 278, es el 728, es el 276, es el 1048. ¿Qué es eso? O sea, es servidor, es el nombrado, es el contratado, es el CAS, es el tercero. Un tercero puede ser servidor público. Muchos dirán, no, porque el tercero es una persona que se vincula a la entidad con un contrato civil, es un locador de servicios. Y la norma no dice funcionario servidor, no dice locador, y el señor no es servidor. Ah, no, pero andate al final de los delitos contra la administración pública y por extensión hay un tipo penal que dice que cualquier otra forma o la forma que tú te encuentres vinculado al Estado también se te considera servidor. ¿Ves? O sea, así seas tercero, también eres servidor. Entonces hay tipos penales que exigen ciertas condiciones o cualidades específicas para esto. Si no la tienen, ¿qué cosa sería? Activo. ¿Por qué? Por el sujeto activo. Imagínate que a mí, que yo sea un alumno y me tire estos dos parlantes y afuera me agarra el guachimán y me atribuye un peculado. Mal proceso de adecuación típica del fiscal Pepito Los Palotes, porque este señor, ¿cómo va a adecuar y va a decir que yo soy funcionario servidor humano? No tengo vínculo laboral con la entidad, de ninguna manera. Entonces, lo que he hecho no es peculado, porque el peculado también es apropiación. ¿Qué cosa he hecho? Hurto. Sustracción. ¿Ves? ¿Por qué? Para que sea peculado te exigen que seas con condición necesaria funcionario servidor o cualquier otra forma, ¿no? El bien jurídico tutelado, obviamente es el interés, el valor que la ley protege y que se ve lesionado y puesto en peligro. El objeto material no es más que la cosa, la persona sobre la que recae la conducta. Porque una conducta recae sobre personas o sobre cosas. Cuando te sustraen, ¿sobre qué recae? Sobre la cosa. Cuando te roban, ¿recae sobre la persona o sobre la cosa? Puede recaer en los dos. Porque para robarte te tengo que despojar de mí con violencia, vis absoluta, vis compulsiva o amenaza. Entonces, te despojo y hay una afectación al objeto material que es la cosa y encima hay a la persona, ¿no? Entonces, y luego tenemos el resultado, que es lo que se produce en el mundo exterior, y lo más importante, el nexo causal o nexo de imputación, ¿no? Porque es el vínculo entre la conducta y el resultado, es el apéndice, es el cordón umbilical entre la acción y el resultado. Si no existe cordón umbilical, si no hay forma de verificar que mi conducta fue determinante para causar el resultado, no hay delito. Así de fácil, no hay delito. ¿Ok? Entonces, conducta típica básicamente es el acto que se trata de comprobar. ¿No es así? El acto por el cual nosotros queremos comprobar. Cuando hablamos del primer elemento, conducta, no es más que el elemento principal del tipo objetivo. Es lo que tratamos de comprobar. ¿Ok? Si esa conducta reúne o no todos los requisitos que exigen la fórmula legal. Para ello, tenemos que guiarnos del verbo rector. Es la conducta rectora. El núcleo central del tipo penal es el verbo rector. También al baño, seguro. ¿Ok? Pero aquí viene el tema. Hay delitos que nosotros tenemos que clasificarlos en función al verbo rector. Ojo con esto. Tenemos delitos simples y delitos compuestos.
según el verbo rector, y eso es lo que les decía. Hay tipos penales que tienen un verbo y hay otros que tienen dos verbos. Para escucharlo. Yo no repito. ¿Cuándo un delito es simple? Cuando solamente tiene un verbo rector. Ejemplo, artículo 106, homicidio, el que mata, un solo verbo rector. ¿Cuándo es un delito compuesto? Cuando tiene dos tipos o más verbos rectores.